la PEC, en el primer ejercicio, es verdad que puede haber siempre muchas formas de afrontar un ejercicio. Teniendo en cuenta que nosotros con lo que estamos trabajando en esta primera parte de la asignatura es con la parte de diagonalización de matrices, forma de Jordan, forma real de Jordan, vamos a ver si podemos utilizar esa información para tratar de buscar el modo sencillo, relativamente sencillo de abordar este problema. Tenemos una igualdad de dos matrices. Podríamos plantearnos si, hombre, yo no quiero hacerlo por fuerza bruta y calcular la potencia 12 de esta matriz. Entonces, una opción sería, vamos a ver si esta matriz de la derecha es diagonalizable. Porque entonces la matriz de la izquierda también es diagonalizable porque son las dos iguales. Entonces, primero vamos a comenzar viendo si esto lo podemos obtener de forma sencilla. Es decir, en el A veamos si, vamos a llamar esta matriz, no sé, A, por ejemplo, si la matriz A, que es la matriz 8191 menos 8190, 4095 y luego menos 4094 es diagonalizable. Y para ello, ¿qué tengo que estudiar? Su polinomio característico, es decir, el polinomio P sub A de lambda, que sería nuestro determinante de la matriz A menos lambda por la identidad, que nos quedaría aquí el determinante de 8191 menos lambda, 4095, luego nos queda menos 8190 y aquí menos 4094 menos lambda. Dice, bueno, pues son números feos grandes, pero no pasa nada. Multiplicamos y ¿qué nos quedaría? Aquí 8191 menos lambda, todo ello que multiplica a menos 4094 menos lambda. Menos con menos se convierte en más y aquí nos queda 4095 por 8190. Entonces, si desarrollamos estos términos, nos va a quedar aquí el 8191 por el, bueno, con un signo menos. De este me quedaría menos 8191 por 4094. Luego me quedaría menos este por este sería 8191 lambda. Este por este me quedaría más 4094 lambda. Menos lambda con menos lambda más lambda cuadrado. Y luego te termino que sería el 4095 por 8190. Entonces, podemos hacer la cuenta con fuerza bruta o podemos intentar buscar a lo mejor algún tipo de relación sencillota. Aquí lo que vemos es que tengo este lambda al cuadrado. Luego el término en lambda pues sería, vamos a tener que hacer la cuenta, aquí nos quedaría al 8191 le restamos el 4094 y que nos queda 4097. Pues nos quedaría menos 4097 lambda. Y luego el término independiente. Es cierto que estos dos términos se parecen mucho, claro, porque aquí, ¿qué tenemos en realidad? Casi el mismo, solo que se diferencian en uno. Es decir, este sería el 8190 más 1 que multiplica al 4094. Mientras que aquí tengo el 4094 más 1 que multiplica al 8190. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, cuando yo multiplico el 8190 por el 4094 con el 8190 por el 4094, aquí está restando, aquí está sumando, ese término se me cancela. Entonces, ¿qué término es el único que me queda? El menos 4094 más el 8190. Y cuando al 8190
le resto el 4094, nos da 4096, es decir, más 4096. Claro, entonces pues tengo que estudiar. Ahora es sencillo sacar qué ocurre con esta ecuación de segundo grado, ¿verdad? Fíjate que también aquí hay una cosa muy parecida en estos dos términos y es que este es prácticamente este, 4096 más 1 menos 1. ¿Que quiero sacar los autovalores? Igual a esta ecuación a cero, entonces uno dice, bueno, pues vamos a estudiar qué pasa con esta ecuación. Si factorizamos, no sé dónde nos ponemos ahí, por ejemplo, también podríamos tratar de buscar valores sencillos que nos deje esto utilizando las ecuaciones de Cardano-Vieta, que sería, para factorizar esto de forma sencilla, yo podría tratar de buscar dos números, de modo que, por un lado, sumasen 4097 y al multiplicarlo nos dé 4096. Entonces, los trucos para esas cosas es ver si podemos factorizar 4096 de forma sencilla. Entonces, si tratamos de factorizar 4096 de forma sencilla, uno dice, bueno, pues comenzamos factorizando y decimos, pues dividimos entre 2. Nos queda entonces 2048. Y dividimos entre 2, que nos queda 1024. Y dividimos entre 2, que nos queda 512. Y dividimos entre 2, que nos queda 256. Y dividimos entre 2, que nos queda 128. Dividimos entre 2, 64. Y este ya sabemos que, bueno, o a lo mejor nos acordamos que esto es 2 elevado a 6. Por lo tanto, nos queda 2 elevado a 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que 4096 en realidad es simplemente 2 elevado a 12. Y este de aquí, este término que aparece, se parece mucho, porque es 2 menos 2 elevado a 12. ¿Y qué estamos haciendo? Le estamos restando 1, ¿verdad? A este 4096. Entonces, podríamos sacar de aquí fácilmente cuál es la expresión. Tenemos que buscar dos números que al multiplicarlo me den 2 elevado a 12 y al sumarlo me den menos 2 elevado a 12 menos 1. Pues la opción más sencilla es coger el menos 2 elevado a 12 y el menos 1, porque efectivamente cuando sumo menos 2 elevado a 12 con el menos 1 me queda menos 2 elevado a 12 menos 1, y cuando lo multiplico menos con menos más, 1 por 2 elevado a 12, pues me queda el 4096. Eso significa que de aquí tengo dos autovalores. Un autovalor lambda 1, que sería el 2 elevado a 12, y otro autovalor lambda 2, que sería el 1. Como tengo una matriz 2x2 con dos autovalores, lo que tenemos seguro es que esta matriz A de la derecha, la grande, es diagonalizable. Es decir, hemos obtenido que A es diagonalizable. Por lo que la matriz, vamos a llamarla B, bueno, vamos a llamar la matriz que nos dan en el ejercicio, que sería la matriz alfa menos 2, 1, 0 elevado a 12, también es diagonalizable. El problema es que, claro, yo no tengo información sobre la matriz de dentro, sobre la matriz alfa menos 2, 1, 0. Tengo información sobre esa matriz elevado a 12. Si la matriz de dentro fuese también diagonalizable, sí puedo encontrar una relación entre ambas matrices. Es decir, si además la matriz B, vamos a llamarla a la alfa menos 2, 1, 0, fuese diagonalizable, entonces sí tendríamos la siguiente relación.
Que la relación me diría, pues no sé, mi matriz B, entonces la podría expresar, si está diagonalizable, como una cierta matriz P por una matriz D diagonal por la P a la menos 1, ¿verdad? Pero entonces, cuando la elevo 12, la matriz alfa menos 2, 1, 0, elevado a 12, sería también la matriz P por la diagonal elevado a 12 por la matriz P a la menos 1. Y eso debería coincidir con nuestra matriz A, que es la matriz 8191 menos 8190, 4095 menos 4094. Pero aquí, ¿quién aparece? Aquí aparecen unos autovalores, vamos a llamarlos mu1 y mu2 a los autovalores que tiene la matriz B. Pero si estos son los autovalores de la matriz B, entonces los autovalores de alfa menos 2, 1, 0 elevado a 12 es justamente elevar estos elementos a 12. Pero estos autovalores deben coincidir con los autovalores que tenía esta matriz de la derecha. Es decir, entonces debería ser mu1 elevado a 12, el autovalor lambda 1, por ejemplo, que era 2 elevado a 12, y debería ser mu2 elevado a 12, el autovalor lambda 2, que era el 1. Es decir, de aquí sacamos que los autovalores mu1 y mu2 de la matriz B deberían ser mu1 igual a 2. Y aquí la raíz 12 de 1 sería mu2 igual a 1. Bueno, vamos a ver qué relación podemos encontrar entonces ahora con este alfa. Porque por otro lado, tenemos que calcular el polinomio característico, vamos a ponerlo con un mu en vez de con un lambda de la matriz B, que sería el determinante de la matriz B menos mu por la identidad, que nos quedaría el determinante de alfa menos mu menos 2, 1 menos mu. Cuando multiplicamos, ¿qué nos queda? Nos queda, multiplicamos esta diagonal, que sería menos alfa por mu más mu cuadrado, y aquí sumamos un 2. Entonces, imponemos que este polinomio característico de la matriz B sea igual a 0 para sacar los autovalores. Si y solo si, el mu cuadrado menos alfa por mu más 2 es igual a 0. Si y solo si, de aquí sacamos que mu debería tomar los valores alfa más menos la raíz, ya que nos quedaría el alfa cuadrado menos 4 veces 1 por 2, todo eso dividido entre 2. Entonces tenemos de aquí dos autovalores, un autovalor mus1, que vamos a coger el valor grande con la raíz positiva, que sería alfa más la raíz de alfa cuadrado menos 8 entre 2. Mientras que abajo tendremos un valor mus2, que sería alfa menos la raíz de alfa cuadrado menos 8 entre 2. Pero hemos dicho que los autovalores deberían salirnos 2 y 1 para que efectivamente tenga esta igualdad entre dos matrices. Luego vamos a imponer que el mus1 valga 2 y que el mus2 valga 1. Es decir, imponemos por último que nuestro autovalor mus1 sea 2. Es decir, nos queda que el autovalor, que era alfa más la raíz de alfa cuadrado menos 8 entre 2, todo eso sea igual a 2, si y solo si. Tengo una ecuación en la que quiero eliminar la raíz, paso el 2 multiplicando, paso el alfa restando, y entonces me quedaría la raíz de alfa cuadrado menos 8, lo elevo todo al cuadrado, debe ser igual a este 2 por este 2, 4,
el alfa pasa restando menos alfa y elevo todo ello al cuadrado. De aquí nos queda entonces, cuando desarrollamos este cuadrado, alfa cuadrado menos 8 tiene que ser igual a primero al cuadrado 16 más alfa al cuadrado menos 8 alfa. Nos queda entonces alfa cuadrado con alfa cuadrado se me simplifica, me cancela este término, y de aquí que sacamos 8 alfa hacia la izquierda, menos 8 a la derecha igual a 24, es decir, sacamos de aquí que alfa vale 24 entre 8, que sería alfa vale 3. Entonces, si alfa vale 3, tenemos precisamente que esta igualdad se verifica. ¿Todo bien hasta ahí? A ver, ¿puedes repetir lo último, la relación de alfa? Mm. Es que ahí se me ha ido la cabeza por un lado. Lo que nosotros sabemos es que hay un modo sencillo de estudiar potencias de matrices cuando esas matrices son diagonalizables. Claro, si la matriz no es diagonalizable no es cierto. ¿Por qué? Porque si yo en general tengo una matriz A que fuese diagonalizable, es decir, que la puedo escribir como P por una matriz diagonal D por la inversa, entonces, para calcular cualquier potencia A elevado a n, esto simplemente volver a multiplicar la P, pero aquí aparece la diagonal elevado a n y el P a la menos 1. Entonces, nuestra idea es tratar de utilizar este resultado, pero para eso necesito que la matriz que está dentro, y la matriz que está dentro, ¿cuál es? Esta sea diagonalizable. Si esa matriz es diagonalizable, entonces puedo calcular, por ejemplo, la potencia 12. Y la relación que hay es que en esta matriz diagonal, ¿qué términos aparecen? Los autovalores elevados simplemente a n. Pero claro, si la potencia Claro. elevada a 12 es igual a esta otra matriz, si dos matrices son iguales, en particular tienen que tener los mismos autovalores. Eso seguro. Si resulta que aquí hay dos autovalores, los que sea lambda 1 y lambda 2, la matriz azul tiene otros autovalores, musu 1 y musu 2. Si es diagonalizable, sé calcular fácilmente los autovalores de la potencia 12. Es coger los autovalores de la matriz azul y elevarlos también a 12. Y si eso deben coincidir con la matriz de derecha, es que entonces autovalor del azul elevado a 12 debe ser uno de estos dos autovalores que hemos obtenido. Que eso es lo que hemos usado precisamente aquí. ¿De acuerdo? Una vez Vale, que vale. tenemos eso, ya podemos sacar el apartado B fácilmente. Porque claro, entonces el B, ¿qué tenemos que hacer simplemente? Como alfa vale 3 y la matriz B, B la hemos llamado, ¿verdad? B, que era la matriz alfa menos 2, 1, 0, es diagonalizable. Ya podemos expresar la potencia de alfa, que podemos escribir menos 2, o sea, el 3, pero como aquí lo han dejado con alfa, lo dejamos con alfa también, 1, 0, todo eso elevado a n, que esto es simplemente la matriz, ahora el alfa vale 3, 3 menos 2, 1, 0, todo eso elevado a n. ¿Y qué sabemos? Sabemos seguro que esto va a ser una cierta matriz P, ¿verdad? Por la matriz diagonal D elevado a n por la inversa de P, ¿verdad? Y lo que sabemos es quién aparece en cada lado, ¿verdad? Claro, si la matriz alfa menos 2, 1, 0 tiene dos autovalores, que eran el 2 y el 1. ¿Qué autovalor quieres colocar primero? ¿El 2 o el 1? Perdón. Venga, pues si aquí coloco el 2 y aquí coloco el 1, yo sé entonces que esta potencia enésima se traslada aquí dentro y aparece 2 elevado a n y 1 elevado a n, pero bueno, 1 elevado a n es simplemente 1, ¿verdad? Y aquí aparecería una matriz elevado a menos 1. ¿Aquí quién pongo? Tengo que poner un autovector
¿Asociado a qué autovalor? V que esté asociado al autovalor 2, ¿verdad? Mientras que aquí debo colocar un W que esté asociado a qué autovalor? Al 1. ¿Vale? Para completar esta expresión me falta sacar los correspondientes autovectores. Bueno, podemos hacer eso. Vamos a sacar cuáles son los dos autovectores asociados a cada autovalor para esta matriz B. Entonces, buscamos dichos autovectores. Por un lado, vamos a escalonar quién sería la matriz B menos 2 por la identidad. Ahora me quedaría la matriz B, sería la 3 menos 2, 1, 0. Y restamos. Vamos a poner el 2 fuera. Y restamos 2 por la identidad, que sería 2 por la 1, 0, 0, 1. Nos va a quedar entonces la matriz 1 menos 2 y 1 menos 2. Entonces fácil de escalonar. Nos queda simplemente la matriz 1 menos 2, 0, 0. Aquí tenemos nuestro pivote. Imponemos entonces que en la componente x2 le damos un parámetro alfa. La componente x1 sería entonces el parámetro 2 alfa para todo alfa perteneciente a R. Lo cual significa que el autovector v que estamos buscando asociado al 2 podría ser, por ejemplo, ¿quién? Si le doy a alfa el valor 1, bueno, espérate. Para no liarnos con el alfa de antes, vamos a poner aquí un parámetro t, ¿vale? Entonces le doy a t el valor 1, por ejemplo, y nos queda el autovector 2, 1. Vamos a hacer lo mismo, pero con la matriz o con el autovalor 1. Sería b menos 1 por la identidad, que nos quedaría entonces, si restamos una vez la identidad, la matriz 2 menos 2, 1 menos 1. Cuando escalonamos con Gauss, aquí nos queda también de forma sencilla, 2 menos 2, 0, 0, pivote. Entonces le damos parámetro a las columnas sin pivote, que sería de nuevo a x2 en este caso, un parámetro t, solo que ahora la x1 vale también t para todo t perteneciente a R. Y entonces el autovector que habíamos llamado nosotros W, el asociado al 1, ¿quién sería simplemente? Por ejemplo, el autovector 1, 1. ¿Eso qué significa? Que ya podemos dar la expresión. Es decir, finalmente, nuestra matriz alfa menos 2, 1, 0, elevado a n, va a ser simplemente esta matriz P por la D elevado a n por la P menos 1, que nos va a quedar. La matriz P, hemos dicho, si coloco primero el 2 elevado a n, entonces debo colocar el autovector asociado al 2, que era el 2, 1. Aquí tengo 0, 0. En lugar de 1 elevado a n, pues poner simplemente 1. Y aquí coloco el autovector asociado al 1, que sería el 1, 1. Y tengo que multiplicar por la matriz inversa de 2, 1, 1, 1. Esta matriz inversa, si utilizamos la fórmula de cálculo de matriz inversa, sería 1 entre el determinante de la matriz. 2 por 1, 2, 1 menos 1, 1, o sea que 1 entre 1. Y ahora tenemos que calcular la matriz adjunta traspuesta. Con matrices 2 por 2 es sencillo porque para calcular la matriz adjunta traspuesta simplemente intercambiamos los elementos de la diagonal, 1, 2, y los elementos de la otra diagonal los dejamos iguales pero le cambiamos el signo. Es sencillo de sacar esta matriz inversa. Entonces al final, ¿qué nos queda? Vamos a multiplicar primero estas dos matrices. Y si multiplicamos primero estas dos matrices, nos queda fila por columna sería 2 elevado a n más 1. Fila por columna 1. Fila por columna 2 elevado a n. Y fila por columna 1. Ahora todo eso lo vamos a tener que multiplicar por la 1 menos 1 menos 1, 2. Y nos va a quedar entonces fila por columna 2 elevado a n más 1. Le restamos 1. Fila por columna a 2 le restamos 2 elevado a n más 1.
fila por columna, a 2 elevado a n le restamos 1, fila por columna, a 2 le restamos 2 elevado a n. ¿De acuerdo? Que precisamente podemos comprobar que coincide con nuestra matriz B justamente para el caso n igual a 1, que sería 4 menos 1 es 3, 2 menos 4 es menos 2, 2 menos 2, 2 menos 1 es 1 y 2 menos 2 es 0. ¿Vale? Pero ahora tenemos la expresión para cualquier n perteneciente a los naturales. Vale. Y con eso lo tenemos listo, nuestros 3 puntitos. ¿Vale? Venga, vamos al siguiente. Aquí me dan f es un endomorfismo de un espacio real de dimensión 4. Y me dan la información de que para la base canónica, que entendemos que la base canónica es la ESU1, ESU2, ESU3, ESU4, me dan la siguiente información. Que ESU1 es un autovector asociado al autovalor 1, que ESU4 es un autovector pero de f traspuesta con autovalor 1. Tenemos aquí un plano f invariante y tenemos aquí polinomio mínimo y este autovector también. Y con esa información queremos sacar tanto la forma canónica de Jordan como la matriz asociada a f en la base canónica. Entonces, inicialmente yo estoy buscando una cierta matriz A, ¿verdad? Es decir, a priori buscamos una matriz A tal que si B es la base canónica formada por los vectores ESU1, ESU2, ESU3, ESU4, entonces esta matriz de F respecto a la base canónica coincide justamente con nuestra matriz A. Claro, que a priori va a ser una matriz 4×4, ¿no? Es decir, voy a tener 16 incógnitas. A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34 y A41, A42, A43 y A44. Con toda esta información, es decir, tengo que buscar esas 16 incógnitas utilizando esta información que me dan estas 5 cositas, ¿vale? Entonces, lo primero que nos dicen que es ESU1 es un autovector de f asociado a autovalor 1, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar la información que me da el hecho de que eso sea un autovector. Es decir, usando 1, tenemos que A por el autovector ESU1 debe darme de nuevo 1 por el ESU1. Claro, pero aquí ¿qué estamos diciendo? La matriz A es esa pedazo de matriz A11, A14, A41, A44. La multiplicamos por el primer autovector de la base canónica, que sería el 1, 0, 0, 0. Y tiene que darme de nuevo el 1, 0, 0, 0. Pero claro, ¿esto qué me está diciendo? Cuando yo multiplico fila por columna, ¿qué me da? Primera fila por primera columna sería el A11. Y eso tiene que coincidir con el primer elemento que es 1. Pero cuando me voy a la segunda fila por columna sería el A21. Y ese tiene que valer segundo elemento 0. Y cuando voy tercera fila por columna me da el A31. Y ese tiene que coincidir con el tercer elemento que sería el 0. Y por último, última fila con la columna me da el A41, que tiene que ser 0. Es decir, claro, realmente lo que me está diciendo es que la primera columna, al tomar base o coordenada respecto a la base canónica, sí
f de S1 es A por S1 y me da el S1, obviamente la primera columna de la matriz A, ¿quién es? La columna 1, 0, 0, 0. Es decir, que de momento sabemos que esta columna es la 1, 0, 0, 0 y luego tengo todo el resto de incógnitas que desconozco a priori. ¿De acuerdo? Para el SU4 vamos a hacer un razonamiento similar, porque si me hubiesen dicho que SU4 es un autovector de F, entonces lo que me estaría dando información es sobre la columna correspondiente a la F. Pero como me dicen que es un autovector de F traspuesta, yo sé que la matriz, y si no sabemos, nos lo dicen aquí, que la matriz de F traspuesta es transponer la matriz de F. Entonces lo que estamos diciendo es que cuando transpongamos la matriz, la correspondiente columna de la traspuesta es la que es la 1, 0, 0, 0. Pero claro, la cuarta columna de la traspuesta se corresponde con la cuarta fila de la matriz A. Es decir, análogamente, de 2 obtenemos que nuestra matriz A tiene que ser de la forma 1, 0, 0, 0. Y ahora, la cuarta columna de la matriz A traspuesta sería el vector 0, 0, 0, 1. Pero la cuarta columna de la traspuesta se convierte en la cuarta fila de A. Pues la cuarta fila de A es la fila 0, 0, 0, 1. Y ahí ya tenemos todas estas incógnitas que hemos pasado de 16 incógnitas a 9 incógnitas. Pero es verdad que aquí aparece el A21, A23, perdón, A12, el A12, el A13, el A14, el A21, el A23, y le pondré como me dé la gana, el A22, A22, A23, A24 y el A32, A33 y el A34. Bueno, pues vamos a ver qué más podemos utilizar. Condición 3. Este plano es un plano F invariante. Sabemos lo que significa que un espacio vectorial sea F invariante. Que si cojo un conjunto de generadores, las imágenes también pertenecen a esos espacios vectoriales con el que estoy trabajando. Entonces vamos a ver para la condición 3 qué usamos. Para eso necesito sacar primero una base de ese espacio vectorial. Es decir, para usar 3, vamos a ponerlo aquí, para usar 3 llamamos U al espacio vectorial que tiene por ecuaciones implícitas x1 más x3 más x2 igual a 0 y la x3 igual a 0 y buscamos una base. Claro, ¿quién sería esta base? Para eso tengo que coger la matriz de coeficientes de la U, que sería la matriz 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 y escalonamos. Es que ya está escalonada. Perfecto, menos cuenta que tengo que hacer. Entonces, doy parámetros a las columnas que no tienen pivote, que sería x2 le doy un parámetro alfa y x4 le doy un parámetro beta. Despejo, la x3 me sale que vale siempre 0, pero la x1 sí me vale que vale menos x2, o sea que la x1 vale menos alfa. Y esto sería para todo alfa y beta pertenecientes a R. Luego, si damos parámetros o valores a nuestros parámetros, una base de nuestro espacio vectorial U sería, pues, como no me gusta este menos delante, le voy a dar a alfa el valor menos 1 para tener el vector 1, menos 1 y a beta 0. Y luego vamos a coger para beta igual a 1 y alfa 0 el vector 0, 0, 0, 1. Tenemos que calcular ahora las imágenes de cada uno de estos dos vectores. Y queremos que las imágenes de estos vectores pertenezcan a nuestro espacio. Bueno, pero ya tengo información sobre nuestra matriz. Es decir, ahora
calculamos quién sería f del vector 1 menos 1, 0, 0. Que me quedaría multiplicar la matriz 1, 0, 0, 0, A1, 2, A2, 2, A3, 2, 0, A1, 3, A2, 3, A3, 3, 0 y la A1, 4, A2, 4, A3, 4, 1 por el vector 1 menos 1, 0, 0. ¿Qué vector nos queda? Fila por columna sería 1 menos A1, 2. Fila por columna menos A2, 2. Fila por columna menos A3, 2. Y fila por columna 0. Análogamente calculamos quién sería f del 0, 0, 0, 1. No me ha copiado otra vez la matriz, pero sería, multiplicamos esto por el 0, 0, 1, que sería fila por columna, me daría el A1, 4. Fila por columna me daría el A2, 4. Fila por columna el A3, 4. Y fila por columna nos daría 1. ¿Qué imponemos nosotros ahora? Es que esto no es un plano cualquiera, es un plano que es f invariante. Para que sea invariante, ¿qué debe ocurrir? Debe ocurrir, si tengo las imágenes de los vectores que generan, que esto debe pertenecer de nuevo a nuestro espacio vectorial U. Y lo mismo ocurre con este vector, debe pertenecer a nuestro espacio vectorial U. Y para que pertenezca al espacio, o lo expreso como una combinación lineal de los vectores de la base, que a lo mejor esto no me interesa aquí porque tengo parámetros, o debe verificar las ecuaciones implícitas. Y eso sí me gusta más porque para que verifique las ecuaciones implícitas, saco aquí que primera componente más segunda componente debe ser 0. Si sumamos estas dos componentes, 1 menos a su 1 menos a su 2, 2, tiene que valer 0. Y también saco que la tercera componente, x sub 3, que sería menos a3, 2, tiene que valer 0. Y por otro lado, para el segundo vector, para que pertenezca al espacio vectorial U, debe verificar las ecuaciones implícitas de ese espacio, que sería el A1, 4 más el A2, 4 tiene que ser igual a 0. Y además, la tercera componente, que sería el A3, 4, tiene que ser 0. Hombre, he obtenido nueva información. De aquí arriba, si quiero, puedo despejar una en función de la otra. Es decir, puedo pasar el A1, 2 y decir A1, 2 lo voy a expresar como 1 menos A2, 2. Pero de aquí saco que el A3, 2 vale 0. Y de aquí pues puedo expresar el A1, 4 como menos el A2, 4. Y aquí ya tenemos que el A3, 4 vale 0. Entonces, de momento, ¿qué tenemos de la matriz A? Si actualizamos la matriz A, tenemos que, ¿quién sería esta matriz A entonces? Ya tenía aquí el 1, 0, 0, 0. Luego, el elemento A1, 2 lo he cambiado por el 1 menos A2, 2. Es decir, ahora va a aparecer aquí el 1 menos A2, 2. Y del A2, 2, pues no sé nada, si pongo A2, 2. Aquí tenía 0, pero para el A3, 2 sí tengo información. El A3, 2 vale 0. O sea que aquí pongo también un cerito. Y ahora aquí aparecía el A1, 3. ¿Del A1, 3 he obtenido algo? No he obtenido nada de momento. Venga, no pasa nada. Ponemos el A1, 3. Y del A2, 3. Del A2, 3 no he obtenido ninguna información más. Bueno, no pasa nada. Pues ponemos aquí el A2, 3. Pero para el A3, 3, ¿sabemos algo? A3, 3 no hemos obtenido de momento nada tampoco, ¿verdad?
Entonces, tampoco ponemos nada. Ponemos aquí el A33. Y aquí teníamos que estar a 0, ¿verdad? Para el A14, ¿qué sabíamos? Para el 1,4 hemos encontrado una relación y es que el A14 es menos el A24. Aquí tendríamos el A24 y para el A34 que tenemos también, que para el A34 vale 0. O sea que el A34 aquí nos queda un 0. Y el último, el A44, teníamos un 1. Es decir, de momento tenemos esta información de la matriz, ¿verdad? Entonces, ¿qué más podemos sacar nosotros ahora? ¿Todo bien hasta aquí? Es decir, ¿vemos cuáles son los pasos que estamos siguiendo y cómo vamos construyendo Sí. esta matriz A? Sí. Vale. Tenemos que seguir sacando información, ¿verdad? Entonces, ¿qué información adicional podemos sacar? Me dicen ahora también que este elemento es un autovector, ¿verdad? Lo que pasa que en el 5 no me han dicho a qué autovalor está asociado ese autovector. Bueno, vamos a imponer que es un cierto autovalor. Entonces, si usamos 5, lo que sabemos es que A por el 0, 0, 1, 1 tiene que ser igual a un cierto lambda que no sabemos cuánto vale por el 0, 0, 1, 1. Pero ¿qué ocurre? Que cuando multiplicamos la matriz A por el 0, 0, 1 me queda fila por columna. Primero por 0 nada, segundo por 0 nada, pero aquí me queda el A13 menos el A24. Y eso tiene que coincidir con lambda por 0, que es 0. Y luego 0 por 0, nada. A22 por 0, nada. Pero el A23 por 1 más A24, pues me queda A23 más A24 tiene que ser igual a 0. Y ahora, fila por columna, 0, 0, nada. Me queda A33 más A34. Y eso tiene que coincidir con lambda por 1, que es lambda. Lo que pasa es que todavía no sabemos quién es ese autovalor lambda. Pero ahora al multiplicar fila por columna me queda 0, 0, 0, 1 por 1 sería 1. Pero eso debe coincidir con lambda por 1, que es lambda. Anda, que resulta que entonces el autovalor lambda vuelve a ser el 1. ¿Y de aquí qué sacamos? Podemos actualizar nuestra matriz A, ¿verdad? Y ahora, ¿quién sería nuestra matriz A? Vamos a ver si me deja copiar esta matriz, así no tengo que escribir tanto. No. A ver, aquí. Copiar. Epa. Venga, hombre, déjame copiar esta matriz. A ver, copiar, copiar. ¿Me deja pegarla? Ah. Mira, aquí, perfecto. No, muévelo. Borras. A ver si me deja pegarla aquí. Venga, vamos a mover toda la matriz. Perfecto. Aquí. Entonces, con esto vamos a actualizar ahora nuestra matriz A, ¿verdad? Porque sabemos que de la primera ecuación A13 tiene que ser igual a A24. O sea que aquí en lugar de poner el A13 puedo colocar simplemente el A24. Entonces ya tenemos esta segunda ecuación. De la tercera, A23 es igual a menos A24. O sea que aquí, en lugar de poner el A23, puedo poner el menos A24. De aquí que sacamos A33 tiene que ser igual, o A33 más A34 tiene que ser igual a 1, ¿verdad? Lo cual significa que A33 tiene que ser, por ejemplo, 1 menos el A34. Lo que pasa es que creo que el A34 lo habíamos obtenido. A34 tenía que salir 0, ¿verdad? Entonces, en realidad, como A34 tenía que ser 0, aquí tenía un 0 que se me ha olvidado sustituir. Esto era un cerito. Entonces, este término sería un 0, lo cual significa que el A33 vale simplemente 1. Y aquí podemos poner un 1 porque el A34 era un 0 que se me había olvidado poner. Fíjate que de momento, ¿qué tenemos? Tenemos simplemente dos parámetros hay que averiguar, ¿verdad? Solo me falta el A22 y el A24.
que si quiere uno puede decir, mira, llamamos aquí, por ejemplo, por no escribir tantos subíndices, A22 va a ser, yo qué sé, R, y A24 va a ser S. Entonces, mi matriz que estoy buscando es la matriz 1, 0, 0, 0. Luego me queda 1 menos R, R, 0, 0. La S menos S, 1, 0. Aquí me queda menos S, S, 0, 1. ¿Vale? Entonces, de momento, ¿qué información hemos utilizado? Hemos utilizado la información de 1. Y hemos utilizado la información de 2. Y hemos utilizado completamente la información de 3. Y hemos utilizado completamente la información de 5. Lo único que me falta aquí es esta información sobre el polinomio mínimo. Y pensemos en que el polinomio mínimo nos da información sobre los posibles autovalores de la f, ¿verdad? Y también me da información sobre el tamaño de los bloques de Jordan asociados a cada autovalor. Entonces, ¿qué tenemos aquí? En el 4, si usamos 4, ¿qué información sabemos? Pues sabemos que como el polinomio mínimo mf de x es el polinomio x menos 1 por x menos 2, lo que me dice es que las raíces del polinomio mínimo son las mismas que la del polinomio característico, salvo multiplicidad, ¿verdad? Por lo tanto, de aquí sabemos seguro que lambda igual a 1 y lambda igual a 2 son los únicos autovalores de f. Pero si nos acordamos, aquí había una cosa que era a lo que estábamos elevando la multiplicidad algebraica del polinomio mínimo, que en este caso es 1, ¿verdad? Y aquí tenemos también un 1. Porque esta multiplicidad algebraica en el polinomio mínimo, ¿qué nos indicaba? Nos indicaba el tamaño máximo del bloque de Jordan de lambda igual a 1. ¿Eso qué significa? Que en la matriz de Jordan solo hay bloques de tamaño 1 asociados a un autovalor 1. Y lo mismo ocurre con la matriz o los bloques asociados al 2, ¿verdad? Solo tienen tamaño 1. Pero si solo tienen tamaño 1, ¿eso qué me está diciendo sobre mi matriz? Y es que si eso ocurre también con el lambda igual a 2, ¿qué obtenemos? Que f es diagonalizable en realidad. Diagonalizable. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son las posibles a priori matrices de Jordan? Esa matriz de Jordan que estamos buscando, J, 1 y C. ¿Por qué es diagonalizable? Porque no puedo tener un bloque de tamaño 2 asociado al 1. Porque el polinomio mínimo dice cuál es el tamaño más grande. Si aquí hubiese un bloque de la forma 1, 1, 1, que sería un bloque tamaño 2 asociado al 1, tendría que aparecer aquí x menos 1 al cuadrado. Como no aparece x menos 1 al cuadrado, solo puede haber bloques de tamaño 1. Lo cual significa que, hombre, por lo menos el autovalor 1 aparece una vez y el autovalor 2 aparece una vez, ¿verdad? Pero ahora, ¿cómo sabemos lo que aparece aquí en medio? Es decir, tengo este bloque de tamaño 1. Va a haber aquí otro autovalor y va a haber otro autovalor. Y aquí tengo el 2. La pregunta es, ¿qué coloco yo aquí dentro? Porque hay dos opciones. O coloco un 1 o coloco un 2. ¿Cómo sé cuántas veces aparece cada autovalor?
tendría que estudiar el polinomio característico. Pero que si nos fijamos en cómo es la matriz A, ¿verdad? Resulta que esta matriz que tenemos aquí, ¿qué tipo de matriz es? Es una matriz triangular, ¿verdad? ¿Y eso qué me está diciendo? Que los autovalores de esta matriz, ¿cuáles son? Los elementos de la diagonal, ¿verdad? Es decir, los autovalores son el 1, el R, el 1 y el 1. ¿Puede valer R1 también? No, porque entonces, ¿cuáles serían los únicos autovalores de nuestra matriz? El 1. Y hemos dicho que por lo menos el 2 tiene que aparecer una vez. Lo cual significa que, por cómo es la matriz A, los autovalores son 1 y R no puede valer 1, sino que R tiene que valer 2. Eso me está diciendo que entonces automáticamente sé cuál es la forma canónica de Jordan. La forma canónica de Jordan es la 1, 1, 1, 2 y la matriz A. De aquí, ¿qué deducimos? Deducimos también cuál es el valor que tiene justamente la R, ¿verdad? Como la R vale 2, de momento que sacamos aquí nuestra matriz, que sería la 1, 0, 0, 0, ¿verdad? Aquí tendríamos, si la R vale 2, 1 menos 2 sería menos 1, 2, 0, 0. Y nos quedaría ahora la S con todos estos valores, es decir, la S menos S, menos S, S, 1, 0, 0, 1. Está claro cuál es la forma canónica de Jordan, que es la 1, 1, 2. Y la matriz A, solo me falta ahora averiguar cuál es ese valor del parámetro S, ¿verdad? Parece que ya hemos utilizado toda la información, entonces, ¿cómo sacamos ese valor de la S? ¿Qué se te ocurre? Uf, no sé. Hay una opción que no hemos utilizado, que está un poquito aquí escondida, ¿verdad? Que es verdad que aquí hemos dicho, como el 2 tiene que aparecer una vez, la R no puede valer 1, ¿verdad? La R tiene que valer exactamente 2. Pero entonces, ¿cuántas veces aparece el 1? Una vez, ¿no? Pero en esta forma canónica de Jordan, ¿cuál es la multiplicidad geométrica del 1? 3, ¿verdad? Eso todavía no lo hemos utilizado explícitamente. Entonces vamos a utilizar la multiplicidad geométrica para estudiar, por último, este parámetro S. Es decir, ya por último, como la multiplicidad geométrica de autovalor 1 tiene que ser 3, estudiamos qué ocurre precisamente con la matriz A cuando le resto una vez la identidad. Claro, si a la matriz A le resto la identidad, la primera columna sería 0, 0, 0, 0. Luego tenía la menos 1, 2, resto una vez la identidad, me queda la menos 1, 1, 0, 0. Aquí tenía la S, sí, la S menos S, 0, 0. Y aquí me queda la menos S, S, 0, 0. ¿Y ahora qué hago? Sumamos, ¿no? Es que ahora nos hacemos aquí Gauss. Y nos quedaría entonces que justamente se compensa, tenía 0 menos 1, S menos S, mi S parece un 5 a veces, 0, 0, 0, 0, y aquí ya todo el resto son 0, ¿verdad? ¿Y eso qué me está diciendo? Que aquí tengo un pivote, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuánto vale esta multiplicidad algebraica? Perdón, geométrica. La G de 1 sería 4 menos el rango de la matriz, que sería 1, ¿no? ¿Y esto qué nos da? Justamente 3, que dice, oye, es que nos ha dado justamente lo que tenía que ocurrir o lo que tenía que salir independientemente del valor S, ¿verdad? Sí. ¿Qué sacamos entonces?
Dice, ¿cómo saco yo entonces cuánto puede valer este parámetro S? Da igual, ¿no? Entonces, si da igual, algo tenemos que hacer aquí para sacar justamente o para tratar de ver qué ocurre con este parámetro, ¿no? Oye, que a lo mejor no lo hemos sacado con el G de 1, pero lo tengo que estudiar con el G de 2, ¿verdad? Claro. Entonces decimos, bueno, pues vamos a estudiar precisamente qué ocurre con, a lo mejor con el otro. Es decir, es que con este no nos ha quedado claro porque dice, independientemente de lo que valga el parámetro S, siempre vamos a tener aquí multiplicidad geométrica igual a 3. Entonces a lo mejor no me da información sobre ese valor. Bueno, venga, pues vamos a hacer con lo otro. Es decir, para lambda igual a 2, ¿qué tendríamos? ¿Quién sería a menos dos veces la identidad? Si resto dos veces la identidad, me quedaría aquí un menos 1, 0, 0, 0. Luego me quedaría un menos 1, 0, 0, 0. Luego tendría un s menos 1, 0. Y luego un menos s, s, 0, menos 1, ¿no? I think. Entonces, ¿qué obtenemos ahora? ¿Me ha quedado bien? Me acuerdo de esta matriz, ¿eh? Resto dos veces la identidad. Ta, 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 ta. Vale. Entonces, ¿qué nos queda aquí? Pues cuando escalonamos y hacemos Gauss, ¿qué sacamos precisamente? Sacamos la menos 1, menos 1, S menos S. Esta la colocamos la segunda y hacemos un 0 aquí. Esta le colocamos la tercera y hacemos un 0. Y aquí nos queda 0, 0, 0, 0. Entonces aquí tengo pivote, pivote, pivote. Dice, oye, es que resulta que esto también vale 3 independientemente. Es decir, que entonces G de 2 vale 4 menos el rango, que el rango es siempre 3, independientemente del valor de S. ¿Qué podemos entonces hacer para sacar el valor de este último parámetro S? ¿Qué ideas tenemos ahí? Que vale cualquier número, ¿no? Real. A priori parece que sí, pero teníamos autovectores de 1, ¿verdad? Teníamos autovectores de 1. Teníamos autovectores de 1 también. Oye, ¿podemos sacar un autovector del 2, por ejemplo? Porque de aquí podemos sacar fácilmente quién sería un autovector v del espacio asociado al 2, ¿no? ¿Que sería quién? Sería, le doy parámetro a esta componente, ¿no? Que sería la x2, pero la x4 seguro que vale ¿cuánto? Seguro que vale 0. Y la x3 seguro que vale 0. Si la x3 y x4 valen 0, aquí me queda 0, 0 fuera. Y estas dos componentes tienen que tener signo contrario. Si le doy a esta el menos 1, aquí me queda el 1, ¿verdad? Entonces tenemos que el 1 menos 1, 0, 0 tiene que ser un autovector ¿de quién? De la matriz A asociado al autovalor lambda igual a 2. Eso que me está diciendo que lo que nosotros hemos obtenido de momento, ¿qué ha sido? Tenemos que nuestra matriz A sería la matriz 1, 0, 0, 0. Luego nos quedaría, a ver si no me he equivocado, la menos 1, 2, 0, 0, ¿verdad? Luego nos queda la S menos S, 0, uy, 0, 1, 1, 0 y la menos S, S, 0, 1.
En cualquier caso, ¿qué tendríamos? Tenemos el S1 es un autovector con el 1, me ha dado esta columna. El S4, autovector de respuesta, me ha dado esta columna. Entonces, este plano es f invariante y tengo el autovector del 2, que sería el 1 menos 1, 0, 0. O el menos 1, 1. No, el 1 menos 1. Este es un autovector de f. Tengo toda la información. Y sin embargo, aquí sigue habiendo un parámetro s, ¿verdad? Estos parámetros, ¿qué me están dando a mí? Me están dando información sobre cómo son las imágenes de estos autovectores. Es decir, que aquí tenemos f del 1, f del 2, f del 3, f del S4. ¿Qué ocurre? Que en este caso, independientemente del valor de S, se verifican cada una de estas 4 condiciones, ¿verdad? O sea que, a priori, no hay ninguna restricción para este parámetro S. Es decir, que todas las matrices A que tengan este parámetro van a tener la misma forma canónica de Jordan y van a verificar estas 5 condiciones que tenemos aquí. ¿Se entiende eso? ¿O hay alguna duda de esa parte? No, ¿Todo bien? apunte. Sí, ¿Eh? sí. Perfecto. Venga. Entonces, ahora, ¿qué más nos piden tercer, en el tercer ejercicio? Ya nos dan... Uy. Vale, nos dan unas matrices, ¿verdad? Que es la primera es la menos 1, luego construye 0, 1, menos 1, menos 2, es decir, que va construyendo las filas con 0, 1, 0, 1, es decir, en la diagonal hay ceros, en la subdiagonal superior hay unos, menos la última fila que se cambia por estos coeficientes binomiales, ¿no? Vale. Y me piden estudiar los autovalores de la matriz genérica A elevado a n. Venga. Bueno, pues, ¿cómo calculamos nosotros autovalores? Estudiando el polinomio característico, ¿verdad? Es decir, calculamos quién sería nuestro polinomio característico P a sub n de lambda, que sería el determinante de la matriz A sub n menos lambda por la identidad. ¿Qué nos va a quedar? Un bicharraco en el que en la diagonal van a aparecer aquí menos lambda, 1, 0, 0. Luego la siguiente sería la 0 menos lambda 1, todo cerito. Hasta que llegamos a la penúltima fila, que sería la 0, 0. En la diagonal del lambda aparece un menos lambda. Y aquí en esta subdiagonal aparece un 1. ¿Vale? Y la última, que me va a quedar el menos n sobre 0 menos n sobre 1 hasta que llegamos al penúltimo elemento que sería el menos n sobre n menos 2 y aquí aparece el menos n sobre n menos 1 menos lambda. ¿Vale? Hombre, bueno, pues aquí, a ver, hay muchos términos que son distintos de cero. Perdón, hay muchos términos que son cero, entonces podríamos intentar decir, bueno, pues a lo mejor puedo desarrollar por alguna fila o columna nuestro determinante, ¿verdad? Yo qué sé, uno podría pensar, pues, como tengo esta columna aquí, que solo hay dos elementos distintos de cero, vamos a fijarnos en qué ocurre cuando desarrollamos el determinante por esa columna de ahí, ¿vale? ¿Qué nos va a quedar entonces? Nos va a quedar, saco un menos lambda, ¿vale? Pues menos lambda, y ahora multiplico por el determinante, el adjunto que se obtiene al eliminar la fila y la columna correspondiente, que aquí sería menos lambda 1, todos son ceritos, luego el 0 menos lambda 1, todos son ceritos,
así hasta la última, que sería la penúltima, 0, aquí menos lambda, y esta aquí 1, y ahora la fila comienza en lugar de en el n sobre 0, comienza en el menos n sobre 1, y así seguimos hasta que llegamos al menos n. Aquí he puesto el menos dentro en vez de fuera. De menos va fuera. Menos n sobre n menos 2. Y aquí nos queda el menos n sobre n menos 1 menos lambda. Y ahora 0, 0, 0, 0, hasta que llego a la última posición. Ojo, que tengo que tener en cuenta que cuando ahora saco este término, que sería un menos n sobre 0, tengo que multiplicar por la posición que ocupa. Claro, la posición que ocupa es la posición enésima fila, primera columna. O sea que aquí tendría menos 1 elevado a la fila n más la primera columna. Y multiplico por el determinante que se obtiene al eliminar la fila y la columna correspondiente. Claro, ahora al eliminar esta fila, guay, porque se me van todas las cosas raras de binomio. Y me queda simplemente la matriz dada por unos en la diagonal, ¿verdad? Y tengo menos lambdas en la subdiagonal. Y todo el resto de términos son 0, ¿cierto? O sea que lo que tengo que hacer es determinar básicamente qué ocurre con estos dos determinantes. ¿Vale? ¿Qué pasa con este determinante de aquí? Es decir, vamos a estudiar por separado este determinante con los unos y demás. Es decir, vamos a quitarnos todo esto aquí para tener un poquito más de espacio. Es decir, ahora vamos a estudiar por separado qué ocurre con este determinante que tiene unos en la diagonal y tiene menos lambdas en la subdiagonal. Que en este caso, esta matriz, ¿qué tamaño tiene? Si esta matriz es n por n, esta matriz tiene orden n-1 por n-1. Y lo mismo ocurre con esta matriz de aquí. Es un determinante de tamaño n-1 por n-1. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nos venimos aquí, podemos hacer cero muy fácilmente, ¿verdad? Porque uno dice, ah, mira, si yo sumo filas, el determinante no cambia. O sea que tengo aquí la fila 1, 0, 0. Ahora, a la segunda fila le sumo lambda veces la primera. Entonces me queda la 0, 1 y todo esto 0. Entonces a la tercera fila le sumo lambda veces la segunda y me queda la 0, 0, 1. Y al final, ¿qué llego? Operando de este modo llego a la matriz identidad, ¿verdad? Pero el determinante de la matriz identidad, del tamaño que sea, es siempre 1. O sea que hay una parte que es sencilla, ¿verdad? Ese determinante lo tengo ahí puesto sin problema. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta estudiar la otra matriz. Es decir, de momento, el polinomio característico de la matriz A sub n de lambda ha quedado como este término menos lambda, aquí un menos lambda, todo eso que multiplica al determinante de el menos lambda 1, 0, 0, el 0 menos lambda 1, todo esto 0, hasta que llegamos a la penúltima sería 0, este menos lambda y aquí este 1. Y aquí el menos, ahora aparece el n sobre 1 hasta que llegamos al menos n sobre n menos 2. Y aquí hay un menos n sobre n menos 1 menos lambda. Esta es la matriz que todavía nos cuesta un poquito más, pero en la matriz anterior aparecía un menos, un n sobre 0. Luego teníamos el término menos 1 elevado a n más 1, ¿vale? Menos 1 elevado a n más 1.
Y luego que aparecía aquí, aparecía este determinante que ha sido simplemente un 1. O sea que esa parte bien, ¿no? Pero ahora, si nos fijamos en este término que aparece aquí, ¿qué vamos a hacer? Podemos volver a desarrollar por adjunto de quién. Desarrollamos por adjunto de la primera columna, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando desarrollamos por esta primera columna? Que va a haber de nuevo un término que ¿quién va a ser? Este menos lambda por el correspondiente determinante, ¿verdad? Solo que ahora ese determinante va a empezar ¿dónde? Va a ser exactamente la misma situación, ¿verdad? Es decir, va a ser el menos lambda 1 aquí 0 hasta que llegamos a la penúltima y la última fila va a ser ahora ¿quién? El menos n sobre 2 hasta que llegamos al último término que va a ser el menos n menos 1 menos lambda. Solo que hará esta matriz de tamaño n menos 2. Y voy a tener que meter aquí el menos n sobre 1 por el menos 1 elevado a n más 2 o a realmente la fila n menos 1 y le sumo 1, es decir, n menos 1 más 1 y lo multiplico ahora por ¿quién? Por la matriz que queda, que la submatriz sería esta matriz de 1 y lambda que vale simplemente 1, ¿cierto? O sea que estamos teniendo una especie de fórmula recursiva aquí para estos determinantes, ¿verdad? Porque ¿qué va a aparecer entonces? Que aquí si nos fijamos, tendríamos... vamos a ponerlo aquí. Esto fuera. Obtenemos de forma recursiva que cuando tenemos aquí este P de A sub n de lambda, ¿qué nos ha aparecido en realidad? Nos ha aparecido aquí el menos lambda, ¿verdad? Tendría nuestro menos lambda. Y luego aparece un paréntesis donde dentro, ¿quién aparece otra vez? Aparece un menos lambda por, vamos a ponerlo aquí, ese determinante grande. Y luego viene el más, ¿quién? Esta parte de aquí, bueno, más, no es más, es menos. Aparece un menos, el n sobre 1. Luego tenemos el determinante que sería el menos 1 elevado a n menos 1 más 1. Y luego tenemos aquí un 1. Y luego fuera de todo esto, ¿quién aparece? Aparece el n sobre 0 menos el n sobre 0 por el menos 1 elevado a n más 1 por 1. Y cuando desarrollamos este determinante morado, ¿qué va a ocurrir? Que al desarrollar este determinante morado, ¿qué nos aparece? Nos aparece de nuevo el menos lambda correspondiente, ¿verdad? Con el siguiente determinante. Claro, si nos fijamos, aquí va a aparecer de nuevo un menos lambda por otro determinante igual, pero más chiquitito, que va a empezar en el menos 2, y luego vamos a tener restando el n sobre 2. Ahora va a aparecer un menos 1 elevado a n menos 2 más 1 y lo voy a multiplicar otra vez por un 1. O sea que todo este proceso se va anidando en el que vamos multiplicando por lambda, por lambda, por lambda. Y si nos fijamos, ¿qué patrón estamos siguiendo? ¿Qué vamos a tener aquí? Estos menos lambdas anidados, menos lambda que multiplica a un menos lambda que multiplica a todos esos términos, ¿verdad? Hasta que el último elemento al que llego, ¿cuál es? El último elemento al que llego va a ser justamente cuando llego a esta submatriz que tenemos de tamaño 1 por 1. ¿De acuerdo? Y en esa submatriz, ¿qué nos va a quedar justamente?
el término, o el determinante, más bien, el determinante del término menos n menos 1 menos lambda. Y a todo eso, ¿qué vamos a hacer? A todo eso luego le vamos a añadir la correspondiente n sobre la fila, que sería el n menos 2 por el menos 1 elevado a n menos n más 2 más 1 por el 1, corchete, corchete, y al final restamos este menos n sobre 0 menos 1 elevado a n más 1 por 1. Parece muy feo, ¿no? Pero en realidad podemos sacar un patrón de esta ecuación que tenemos aquí. ¿Qué ecuación estamos siguiendo? Si nos fijamos, cuando nosotros vamos multiplicando y hacemos un paso únicamente, ¿qué tendríamos? Bueno, para buscar el patrón, aquí, observemos que podemos identificar el siguiente patrón. Que sería, nosotros cogemos nuestro polinomio P sub A n de lambda. Y habíamos tenido, al hacer un paso, un menos lambda por, ahora que parecía, en ese primer paso, tenía este pedazo de matriz, vamos a ponerle, yo que sé, A tilde o lo que sea, una matriz, ¿verdad? Es decir, aquí tenemos el determinante de una cierta matriz, vamos a ponerle un A tilde, menos, y ahora ¿quién aparecía? Ahora aquí aparecía el n sobre 0, n sobre 0, por el menos 1 elevado a n más 1 por 1. Pero cuando hacemos otro paso, el an de lambda, y desarrollo este determinante del a tilde, me queda un menos lambda, y luego aquí aparecía, ¿quién? Aparecía en este desarrollo, de nuevo, otro menos lambda, es decir, aquí aparecía un menos lambda, por el determinante de otra matriz a tilde distinta, donde ahora, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a tener menos el n sobre 1 por el menos 1 elevado a n menos 1 más 1 por el 1, y aquí menos el n sobre 0 menos 1 elevado a n más 1 por 1. Claro, pero cuando desarrollo este término, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría un menos lambda por menos lambda, sería menos 1 al cuadrado por lambda al cuadrado. Luego tendría más menos 1 de este lambda menos 1 de aquí, un n sobre 1, y luego tendría aquí un menos 1 elevado a n menos 1 más 1 por 1, y todo eso por el lambda que se me ha olvidado, pues ponemos aquí el lambda, menos, bueno, espérate, que se me he dejado este determinante de a tilde, sería, fuera, 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 tendría menos lambda con menos lambda por este determinante de la tilde, y ahora aparece aquí menos con menos, pues podemos poner más si queremos, y aquí nos queda n sobre 1, y tenemos aquí el menos 1 elevado a n menos 1 más 1 por el lambda por 1 menos n sobre 0 menos 1 elevado a n más 1. Entonces, si nos fijamos aquí, ¿qué términos aparecen? Tenemos aquí este menos con este menos, en realidad lo puedo agrupar, ¿verdad? ¿Y qué me quedaría? Me quedaría aquí menos 1 al cuadrado, que sería 1, es decir, aparece lambda cuadrado por
algo que tengo que seguir desarrollando más n sobre 1, pero aquí aparece menos 1 elevado a ¿cuánto? Menos 1 elevado a n por lambda. Y aquí aparece este menos, lo puedo meter dentro, más n sobre 0 por el menos 1 elevado a n. Entonces, cuando tengo estos números combinatorios y estas potencias de n, esto me suena a mí a que podemos tratar de buscar la potencia adecuada que hace que salgan estos términos. ¿Qué tenemos que hacer precisamente? Si lo queremos agrupar un poquito más, yo puedo decir, es que claro, para buscar el patrón, n sobre 0, n sobre 1. Aquí no hay n sobre 2, pero puedo poner en el siguiente paso, ¿quién me va a salir? Justamente el n sobre 2. Entonces lo que vemos aquí es que conforme vamos haciendo solo todos estos pasos, me va quedando ¿quién? Me va quedando un término que ¿quién va a ser? Va a ser este n sobre 0, ¿verdad? Que está multiplicado aquí por menos 1 elevado a n. Pero este término, que sería el n sobre 1, en lugar de poner menos 1 elevado a n, voy a expresarlo como menos 1 elevado a n menos 1 por menos lambda. Porque entonces, en el siguiente paso, cuando ahora desarrollo este determinante a tilde, me queda el n sobre 2 y aparece el menos 1 elevado a n menos 2 por el lambda cuadrado. Y así seguimos hasta que llegamos al último término. ¿Y este qué desarrollo es justamente? Es la fórmula del binomio de Newton, ¿para quién? Para, precisamente, aparece aquí sumatorio desde k igual a 0 hasta n de n sobre k. Todo eso que multiplica ¿a quién? A menos 1 elevado a n menos k por lambda elevado a k. ¿Y esto qué nos queda? Nos queda ni más ni menos que estos dos términos en el binomio, ¿verdad? Es decir, esto sería... Uy, perdón, aquí hay un menos lambda. Menos, aquí es el menos lambda elevado a k. Y entonces nos quedaría precisamente el término menos 1 menos lambda, todo eso elevado a n. O lo que es lo mismo, si queremos, podemos sacarlo y expresarlo como un menos 1 elevado a n que multiplica a 1 más lambda, todo eso elevado a n. Lo importante es que entonces es fácil identificar el autovalor. Es que solo hay un autovalor, ¿verdad? Es decir, en el A, el único autovalor de la matriz A elevado a n es lambda igual a menos 1 con multiplicidad algebraica del menos 1 igual a n. Si la multiplicidad algebraica del menos 1 es n, ahora quiero tratar de ver cuál es la forma canónica de Jordan, ¿verdad? Y para estudiar la forma canónica de Jordan, ¿qué tengo que hacer? Estudiar cómo sería la multiplicidad algebraica para determinar el número de cajas que hay asociadas a ese autovalor. Entonces, en el B, lo ponemos aquí por ejemplo, en el B, estudiamos la multiplicidad geométrica, que sería estudiar qué ocurre con la matriz AN menos 1 por la identidad, que nos quedaría. Como sumamos la identidad, pues me queda 1, 0, aquí hasta que llegamos al menos n0. Luego aquí me queda el 1, 1, hasta que llegamos al... Otra vez he puesto el menos dentro. El menos
n sobre 0, el menos n sobre 1. Y aquí así hasta que llegamos a la última fila, que sería la 1, 1. Aquí un 1, aquí un 0. Y 0, 0. Y esta última sería la menos n menos 2. Y aquí nos queda la... Porras. La menos n menos 1. Y le sumamos la identidad 1. ¿Vale? Entonces, ¿cómo nos queda o cómo estudiamos el rango de esta matriz? Tenemos que ir escalonando, ¿verdad? Entonces, si escalonamos, ¿qué tenemos que hacer? Decir, pues cuando yo haga Gauss, voy haciendo ceros abajo del todo, ¿verdad? Entonces, si hacemos ceros, ¿qué tendríamos? La primera fila tiene 1, 1 y el resto de términos son todos ceros. Entonces puedo hacer un 0 en esta fila como restando o sumando n sobre 0. Claro, si sumo n sobre 0, aquí me quedaría entonces un 0, pero en ese primer paso, ¿qué tendría que hacer aquí? Ahora me queda n sobre 0 menos n sobre 1. Y aquí tengo ahora la 0, 1, 1 y todo 0. Y el resto de términos, aquí aparece el menos n sobre 2. Y todos estos términos son iguales hasta que el último sería un menos n menos 1 más 1. Pero ya tengo aquí toda esta columna de 0. Ahora, con este 1 puedo hacer un 0 debajo. Y luego se me va a modificar este término. Y con el siguiente 1 puedo hacer 0 debajo. Hasta que llego justamente a la última matriz que tenemos aquí. Es decir, que cuando vamos escalonando, ir aquí, ¿qué nos quedaría? Conforme vamos escalonando, obtenemos una matriz que sería la A sub n más 1 por la identidad. Vamos haciendo Gauss y arreglando cada término. Es decir, si tengo aquí el 1, 1, 0, 0, 0, 0 y aquí luego el 0, 1, 1, 0, 0, 0 y la tercera que sería el 0, 0, 1, 1, 0, etcétera, hemos dicho sumo n sobre 0 para que haya hacer un 0. Pero entonces se me estropea este término, no pasa nada. Ahora, sumas por lo que te haga falta con este 1 o resta para aquí conseguir un 0. Y hace lo mismo con este 1 para aquí conseguir un 0. Y hace lo mismo con este para aquí conseguir un 0. Y vas haciendo ceros en todo hasta que aquí llegas a una parte que puede ser fea, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿qué número tiene que aparecer aquí? Porque la penúltima fila es la 0, 0, todos son 0, excepto los últimos términos que son 1, 1. ¿Vale? Y yo sé que lo arreglo para que aquí salga un 0 y la pregunta es, ¿aquí qué término me puede salir? ¿Podría quedarme algo distinto de 0? Si ese número que aparece ahí fuese distinto de 0, entonces esta matriz que tiene tamaño n por n, ¿qué rango tendría? Tendría rango n. Y si tuviese rango n, ¿eso qué significaría? Que la multiplicidad algebraica, la multiplicidad geométrica del menos 1 sería n menos n 0. Y eso no puede ser. Entonces, forzosamente sabemos que seguro el número que aparece aquí tiene que ser a la fuerza un 0. Que al final todo sale maravillosamente bien para que haya un cerito. Y entonces, ¿qué obtenemos? Que la multiplicidad geométrica del menos 1 sería la dimensión de nuestro espacio menos el rango de esta matriz A menos menos 1 por la identidad, que nos quedaría dimensión del espacio n. La matriz tiene rango n menos 1
O sea que nos queda que esto es n menos n, 0, y me queda 1. Esto indica el número de bloques asociados al autovalor lambda igual a menos 1, lo cual significa que hay un único bloque. Y si hay un único bloque, sabemos cuál es la matriz de Jordan. La matriz de Jordan es una matriz en la que en la diagonal aparece el menos 1, es decir, menos 1, todo es menos 1. Y como hay un único bloque, toda la subdiagonal tiene unos. Y esta sería nuestra matriz de Jordan, sea cual sea. Aquí vamos a poner tamaño n por n para nuestra matriz A sub n. Y con eso terminamos la PEC.